que Lucas describe cuando él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Él fue lleno del Espíritu Santo, fue enviado por el Espíritu al desierto, allí fue tentado por el diablo, pero él venció toda clase de tentación. Y cuando él venció, la Biblia dice el diablo le dejó y se fue. Y el versículo 14 nos dice que él volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Es interesante notar que la palabra Espíritu aparece en este capítulo varias veces. Y realmente nos recuerda que Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra y él ministró, él no lo hizo en el poder de Dios como él, siendo Dios, o en el poder de ser el Hijo de Dios o la segunda persona de la Trinidad, sino que él ministró como un hombre, como un profeta lleno del Espíritu Santo. Esto es una verdad que nosotros necesitamos entender porque nos abre el entendimiento a muchas cosas. Él nunca dejó de ser Dios, él siempre fue Dios, pero como Filipenses 2 dice, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él vino a predicar, a enseñar y a ministrar como un hombre en el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros oímos las leyendas o fábulas de que Jesús siendo niño con el lodo hacía figuritas y animalitos y les daba vida, es totalmente incierto. La palabra no enseña tal cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Jesús, desde que nació hasta que él fue lleno con el Espíritu, él vivió como una persona más en esta tierra, allí en su pueblo donde él creció en Nazaret. Sus vecinos lo conocieron desde la infancia. Él trabajaba con su padre legal, no biológico, José. Y realmente él, aunque fue santo desde su niñez, desde estar siendo engendrado en el vientre de la Virgen María, él no predicó, ni enseñó, ni ministró hasta que fue lleno con el Espíritu Santo. Y esa verdad Lucas la describe con lujo de detalle cuando él dice en el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Un día de tantos Jesús llegó a Nazaret, donde él había sido criado, y él entró en el día sábado en la sinagoga. Y como era costumbre en la sinagoga, cuando llegaba alguien que tenía cierta importancia o tenía cierta reputación o le daban la oportunidad para que leyera una porción de la palabra y diera alguna explicación de esa palabra. Y a él se le dio el libro del profeta Isaías para que leyese allí. Y cuando él abrió el libro, él encontró el lugar donde está escrito lo que acabamos de leer en esta mañana, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, etcétera, etcétera. Ahora es interesante notar que Jesús encontró lo que nosotros tenemos hoy día en nuestras Biblias como Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2. Y Jesús leyó de esa escritura y él comenzó a explicar en pocas palabras lo que él había leído. Ahora, cuando él lee esta escritura, él realmente está describiendo o está enseñando que él vino a inaugurar este mensaje en su ministerio. ¿Cuál mensaje? Vamos a entenderlo en unos minutos. Hasta este momento en la historia del pueblo de Israel, la nación de Israel había recibido el mensaje de los profetas anunciando la esperanza futura del Mesías, del ungido de Dios, descendiente de David, que vendría a establecer su trono en Jerusalén. Los profetas una y otra vez apuntaban hacia el futuro, la esperanza mesiánica, la esperanza de Israel. Pero cuando Jesús viene e irrumpe, él irrumpe con un mensaje diferente, hablando al pueblo del cumplimiento de esa esperanza en su persona. En otras palabras, él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. El Mesías que los profetas han anunciado, el Mesías que los profetas han dicho que vendría en el futuro,
Bueno, yo estoy aquí para decirle, dijo él, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. En otras palabras, el tiempo del cumplimiento ha llegado. Es interesante entender eso. Jesús, cuando ministró y predicó, él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese fue el mensaje básico de Jesús, que el tiempo se había cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo que los profetas habían mencionado, donde el Mesías vendría. En otras palabras, la promesa ha venido a ser cumplimiento en la predicación o en la proclamación del evangelio que Jesús trajo, aunque el tiempo de la consumación todavía es futuro. O sea que Jesús volverá a esta tierra. Jesús vendrá y establecerá su reino aquí en la tierra. Y dice la escritura que toda rodilla se doblará ante él, toda lengua confesará que él es el Señor. Él vendrá otra vez y muchas de las profecías mesiánicas se cumplirán. Esa será la consumación. Pero el cumplimiento comenzó cuando Jesús vino la primera vez y cuando Jesús comenzó a predicar acá y terminó su ministerio entregando su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero es interesante entender esto, que lo que él predica en estos versículos que hemos leído es la promesa de los profetas que ha venido a ser cumplimiento en la proclamación del evangelio de Jesucristo. Jesús afirmó ser el Mesías, pero desafortunadamente su pueblo lo rechazó. Como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero quiero que entendamos en esta mañana que el evangelio de Jesucristo es en sí mismo la más grande de las señales mesiánicas. Una y otra vez los profetas anunciaron que cuando el Mesías viniera, los enfermos serían sanados, los cojos saltarían, los ciegos verían, los sordos oirían, etcétera, etcétera. Y ahora Jesús viene y comienza a hacer exactamente lo que los profetas habían anunciado. Jesús llama a su mensaje el tiempo de la buena voluntad del Señor, o el año agradable del Señor, como lo dice allí el versículo 19, que él ha venido a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando esta mañana? Ahora, yo he titulado a este mensaje así precisamente: el tiempo de la buena voluntad del Señor. El tiempo de la buena voluntad del Señor. También lo pudiéramos traducir: el tiempo del favor de Dios, el tiempo de la gracia de Dios. La semana pasada yo hablé sobre esto desde el punto de vista de 2 de Corintios 6, donde el apóstol Pablo dijo: no quiero que recibáis la gracia de Dios en vano. Y él menciona allí lo que Isaías dijo: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aleluya. Y Jesús le llama a este tiempo el tiempo de la buena voluntad del Señor, o el año agradable del Señor. Ahora, cuando yo quiero proyectarte este mensaje esta mañana, yo quiero que miremos los versículos 18 y 19 específicamente. Y Jesús, cuando abre el libro y lee, él lee donde Isaías escribió 700 y tantos años antes de que Jesús viniera a la tierra. Y Jesús abre allí y él lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea que Jesús viene a predicar el tiempo de la buena voluntad del Señor. Y este tiempo es un tiempo, oye bien esto, es un tiempo de salvación, es un tiempo de sanidad y es un tiempo de liberación. El tiempo que Jesús comenzó cuando él vino a la tierra todavía está vigente hasta que él regrese otra vez por su iglesia. Yo quiero que tú entiendas que tú y yo estamos todavía en el tiempo de la gracia. Tú y yo estamos todavía en el tiempo de salvación, en el tiempo de sanidad, en el tiempo de liberación, en el tiempo donde estas bendiciones del Señor están disponibles para todo aquel que cree. Y Jesús comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Jesús anuncia que él fue ungido y él fue enviado.
Ahora, ¿qué significa la palabra ungido? Para aquellos que no entienden el concepto, ungido se refiere al simbolismo de derramar o aplicar aceite sobre un individuo que estaba siendo nombrado, comisionado o facultado para un servicio espiritual. En el pueblo de Israel, Dios dio la orden de ungir con un aceite especial, no cualquier aceite, sino un aceite especial hecho específicamente para esta clase de unción. Ungir a aquellos que eran llamados a ser sacerdotes para Dios. Ungir a profetas, ungir a reyes. Era una unción especial, y esta unción o este ungimiento era simbólico del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, el aceite de la unción era un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Jesús no fue ungido con aceite literal. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo mismo. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Isaías lo describe como: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Aleluya. Ahora, esta unción fue para cumplir un propósito específico. Jesús proclama que Él ha sido ungido para cumplir un propósito específico. Y cuando Él declara estas cosas, es bueno que tú y yo prestemos atención, porque allí hay palabras que van a cambiar tu vida esta mañana, si tú puedes creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, primeramente, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, yo entiendo que muchas Biblias modernas no contienen esta parte. Y quizás tú tienes una Biblia en tu mano que no contiene esa parte de que dice a sanar a los quebrantados de corazón. Solamente dice buenas nuevas a los pobres, y luego salta a pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué razón? Porque los manuscritos más antiguos que se han encontrado, según la crítica textual, aclara que no están esas palabras en los manuscritos más antiguos, de manera que algún escriba la pudo haber añadido para que se pareciera a lo que Isaías escribió. Esa es la forma en que muchos críticos describen lo que ha sucedido. El por qué, digamos, la Biblia de las Américas no lo contiene, y otras versiones modernas no lo contienen, tanto en inglés como en español. Si tú miras conmigo en el libro de Isaías, capítulo 61, en el versículo 1 y 2, las palabras que Jesús tomó de ese libro para leerlas en aquella sinagoga, dicen literalmente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, los humillados. La versión griega traduce los pobres, como Lucas lo menciona. A vendar a los quebrantados de corazón. Allí dice el hebreo: a vendar a los quebrantados de corazón. La versión griega dice: a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas parece que no escribió esa parte, si los críticos tienen razón. Pero algunos manuscritos, dentro de ellos los que traducen la Reina Valera, que es la que tú y yo usamos usualmente acá, y algunas versiones antiguas, sí contienen la frase sanar a los quebrantados de corazón. Como está en Isaías y como está en nuestras versiones, vamos a usarla esta mañana como parte de lo que Lucas escribió. Amén. Sanar a los quebrantados de corazón, dice Isaías 61, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora vuelve allí a Lucas para entender lo que Jesús habló. Jesús dice: yo he venido, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay una relación muy íntima entre los pobres y los que están quebrantados de corazón. ¿Por qué? Vamos a explicarlo en un momento. Él dice: yo he venido a predicar el evangelio, las buenas nuevas del perdón, la salvación espiritual para los pobres, oprimidos, humildes, quebrantados de corazón, los que están aplastados en espíritu, los que tiemblan ante la palabra de Dios. Déjame explicar lo que esto significa en breves palabras.
Dios siempre ha tenido muy en cuenta a las personas que están quebrantadas en su corazón, que reconocen su necesidad de Dios y miran hacia Él en busca de ayuda. Dios nunca ignora a los que alzan sus ojos a Él, porque saben que solo de Él viene la ayuda que necesitan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta mañana? Yo te pudiera citar muchos versículos del Antiguo Testamento donde se menciona esta idea, pero solamente así por arribita, cuando el Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 51:17, cuando David está orando allí y él dijo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De la misma manera, Salmo 147:3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora, Isaías 57 proclama y dice esta verdad. Yo te lo leo, solamente anota la referencia si puedes. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, Dios está mirando hacia aquellas personas que están quebrantados en su corazón, reconociendo su necesidad de Dios y que saben que solo Dios les puede ayudar. Aleluya. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. Aleluya. Ahora, cuando Jesús dice: yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres, Él está refiriéndose a personas denominadas pobres quizás por la sociedad. Y aunque esta palabra ha sido interpretada de diferentes formas a través de los siglos, mucha gente lo interpreta como espiritualmente pobres, otra gente lo interpreta como empobrecidos en lo material. Pero realmente, en el mundo de Lucas, los pobres incluyen aquellas personas que por su condición económica han sido segregados, han sido marginados, no tienen poder en el pueblo, no tienen voz ni voto, la gente los ignora, la gente los rechaza, son vulnerables al abuso, a la injusticia. Personas que por su condición social, muchos de ellos están enfermos y por estar enfermos no pueden trabajar, han llegado a pobreza económica y son segregados, son puestos a un lado. Otros leprosos, otros por ser, digamos, mujeres. A las mujeres se les discriminaba bastante en aquel tiempo. Impureza religiosa. O sea, diferentes razones por lo cual mucha gente estaba en aquel tiempo que no tenía poder adquisitivo, poder económico, pero también su vida espiritual estaba afectada porque nadie los tomaba en cuenta. O digamos su vida emocional. Pero Jesús no los ignoró. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no los ignoró. Lo primero que Él dice, o lo primero que Él señala, Él dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, traer el evangelio a los pobres. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Ahora, es esta clase de personas que no tienen recursos, que son más sensibles para levantar sus ojos a Dios en busca de ayuda. Yo quiero que tú entiendas que Dios no condena las riquezas y Dios no condena a los ricos, pero Dios sí condena a aquellos que ponen su confianza en las riquezas y no en Dios. Y tú y yo sabemos que es muy fácil para las personas en esta tierra, una vez que tienen un poquito de dinero, creerse que lo tienen todo y poner su confianza en su dinero y no en Dios. Y Jesús mismo dijo que los ricos no entrarían al reino de Dios o al reino de los cielos. Y los discípulos se asustaron y dijeron: pero entonces, y Jesús dijo: no, los que confían en las riquezas no entrarán. Pero es tan fácil cuando uno tiene plata, es tan fácil cuando uno tiene dinero, creerse que tiene el mundo a sus manos. Y como mucha gente dice en las filosofías humanas, el dinero lo compra todo. Cuando alguien tiene dinero piensa que es Dios.
Pero qué engaño más terrible. Porque hay tantas cosas que el dinero no puede comprar. Y realmente es interesante. Poner el dinero como el Dios de uno es idolatría. Y lo lleva a uno hacia la destrucción y no hacia la bendición. Jesús viene predicando buenas nuevas a los pobres. Gente necesitada, pero gente que pone su confianza en Dios, que está sensible a la voz de Dios para responder a este mensaje. ¿Cuántos me entienden en esta mañana? Es significativo que los discípulos de Juan el Bautista, o sea que Juan el Bautista vino predicando antes que Jesús, y él anunció el evangelio, o él anunció el arrepentimiento para que la gente se arrepintiera y pudiera recibir al Mesías que venía detrás de él. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él comenzó a bautizar a los que se arrepentían de corazón. Y él dijo: detrás de mí viene alguien de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Me está entendiendo? Juan habló de Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero por alguna razón Juan el Bautista no tenía toda la revelación de Jesús en su tiempo, en su entendimiento. De modo que cuando él fue encarcelado y él escuchó lo que Jesús estaba haciendo, él parece que quizá miró que Jesús no estaba haciendo nada por entronizar o sentarse sobre un trono en Jerusalén. Y él mandó a sus discípulos para preguntarle a Jesús si de verdad él era el que las escrituras decían, o ellos debían esperar a otro. Tú encuentras esto en capítulo 7 de Lucas, un poquito más adelante, 2 páginas más. Y él manda a sus discípulos a que le pregunten esto a Jesús. Mira lo que dice la escritura. Oh, aleluya. Versículo 18, Lucas 7, 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él y dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos, ¿qué? Ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ahora, cuando yo leo esta escritura, hay algo que capta mi atención y yo te lo quiero transmitir. Juan pregunta a Jesús a través de sus discípulos: dinos quién tú eres. ¿Eres el que nosotros pensamos o vendrá otro además de ti? Porque no estamos viendo que estás haciendo las cosas como yo esperaba. Pero Jesús en ese momento sana a los enfermos y le dice: id, haced saber a Juan lo que estás viendo y oyendo. Hazle saber. Los ciegos ven. Isaías había profetizado que cuando el Mesías viniera, los ciegos verían. Los cojos andan. Isaías había profetizado que cuando el Mesías viniera, los cojos saltarían. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Todo esto Isaías lo había profetizado como señal, como evidencia de la venida del Mesías. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Juan o a los discípulos: díganle a Juan lo que está pasando, y díganle que lo que está pasando es el cumplimiento de lo que Isaías profetizó. En otras palabras, yo soy el Mesías. Pero hay algo que Jesús menciona que me llama la atención. Él dice: los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados. Pero cuando llega a los pobres, Él no dice: y los pobres son ricos. ¿Ah? No. O los pobres son enriquecidos. No dice eso. Dice: y a los pobres les es anunciado el evangelio. Ahora, ¿cuál evangelio? El evangelio del reino. Una página antes de Lucas 7 está Lucas 6. ¿Cuántos sabían que antes de Lucas 7 está Lucas 6? Revelación, ¿ah?
Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres. Ahora, para ahí. La palabra bienaventurado significa feliz, inmensamente feliz, dichoso, digno de envidiar. Ahora, ¿cuándo tú has sentido envidia por un pobre? Vamos. Amén. ¿Cuándo tú has visto a un pobre que no tiene ni donde caerse muerto y dices, ay, cómo envidio a ese tipo? Amén. Pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres, felices los pobres, dignos de envidiar los pobres. Sí, la palabra bienaventurado es traducida de la palabra griega Macarios. Cuando tú ves que alguien se llama Macario o Macaria, tú dices, ay, qué nombre más feo. Pero ese nombre significa bienaventurado. Así que el próximo hijo que tenga, ponle Macario. Se lo puede chequear, Maca o Macarín, Macarito. Pero Jesús dice, Macario, bienaventurados los pobres. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahí hay una diferencia. Sí, en otras palabras, ustedes los pobres son bienaventurados, no porque son pobres. La pobreza no viene de Dios. ¿Aló? Vuelvo a decirlo. La pobreza no viene de Dios. Cuando Dios creó este mundo, creó a Adán y Eva y los puso en un jardín llamado Edén. Y el nombre Edén es un nombre que se traduce de una palabra hebrea que significa lujo, deleite, placer. Dios puso a su primera pareja que creó en un lugar de placer, de lujo, de deleite. Fue cuando el hombre pecó que el Edén dejó de ser Edén, que Dios los sacó de allí y no los dejó entrar más allí, porque el pecado arruinó lo que Dios había comenzado. Pero en el plan de Dios nunca estuvo que el hombre y la mujer fuera pobre. La pobreza fue introducida en el mundo por el pecado. Y hoy día hay tanta pobreza y tanta miseria en el mundo. No es por causa de Dios, es por causa del pecado. Que el dinero lo tienen algunos poderosos y la mayoría está sin saber dónde puede comer o con qué puede cubrirse. No es culpa de Dios, es problema de la humanidad sin Cristo. ¿Me está entendiendo esta mañana? La pobreza no viene de Dios. Dios se preocupa por los pobres. Y cuando Jesús introduce su ministerio, su mensaje comienza por la gente pobre. Algunos dicen, sí, pero se está refiriendo a pobres en espíritu. Lucas no dice pobre en espíritu. Solamente dice, he venido a predicar el evangelio a los pobres. Obviamente, pobre en espíritu implica gente que reconoce su necesidad espiritual. Y ya lo he mencionado. Y la persona sin recursos es la que es más vulnerable a levantar sus ojos a Dios en busca de ayuda y reconocer su pobreza espiritual también. Pero Jesús dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En otras palabras, yo he venido a predicarles el mensaje del reino de Dios. El mensaje de que Dios les da a ustedes lo que ustedes necesitan. Oh, aleluya. Es interesante notar que Jesús dice, id a hacer saber a Juan. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, etcétera. Pero no dice los pobres son ricos, sino a los pobres les es anunciado el evangelio. A los pobres les es anunciada las buenas nuevas. Ahora, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Vamos a mirar en el libro de Santiago por un momentito, en el capítulo 2, por favor. Santiago 2. Santiago, hermano de Jesús, quien vino a ser un gran pastor en la iglesia en Jerusalén, escritor de esta epístola de Santiago. Aleluya. En el capítulo 2 de su libro, en el versículo 5, ¿ya lo encontraste? Dice, hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, ¿qué? Ricos en fe. Oh, aleluya. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman.
ricos en fe, ricos en fe, ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido. Ahora, las promesas de Dios son promesas que algunas de ellas son para esta vida y algunas son para la vida venidera. Pero hay promesas que incluyen promesas para esta vida. De modo que el evangelio del reino, las buenas noticias que Jesús vino a traer, entre otras cosas, fue que a los pobres les es entregado el evangelio del reino. Les es entregado las promesas de Dios, de que Dios quiere suplir sus necesidades, de que Dios quiere darles en abundancia, de que Dios quiere que ellos prosperen y puedan ser de ayuda a otras personas también. Ahora mira lo que yo discierno aquí, lo que yo percibo acá en el mensaje de Jesús. El pobre no es pobre solamente porque no tiene recursos económicos. El pobre es pobre en su mente primero. Cuando hay personas que están siempre pendientes a lo que pueden perder, a lo que no tienen, a lo mejor tienen muchísimo dinero, pero su mentalidad es de una persona pobre. Jesús quiere cambiar esa mentalidad. Sí, Jesús quiere que su iglesia deje de pensar de sí misma como que es pobre. Que cambie la forma de pensar y comience a decir: yo soy rico en fe. Y yo soy heredero del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Tú dices: pero yo no entiendo. Bueno, yo te voy a explicar en un momento. Pero ese es el concepto que Jesús está trayendo cuando Él dice: yo he venido a predicar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Mira conmigo en el libro de 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. Aleluya. Aleluya. Es tiempo de que tú dejes de decir: yo soy pobre, pero honrado. No, qué bueno que eres honrado. Cambia tu vocabulario. Ya no digas más: yo soy pobre. Porque decir pobre es decir: yo no tengo, yo no puedo, no cuente conmigo, yo no puedo ayudar porque yo no tengo, yo estoy para que me ayuden. Sí, la iglesia cristiana, oye bien esto, y sobre todo quizá la iglesia que proviene de países del tercer mundo. Estamos acostumbrados a siempre vivir extendiendo la mano a ver quién nos puede dar. Es tiempo de cambiar la actitud y estar extendiendo la mano para que alguien nos dé y comenzar a buscar algo que tenemos para nosotros dar. Hello. Hello. Hay una diferencia. Cuando Jesús está diciendo que ha venido a predicar el evangelio a los pobres, no es para comenzar a sembrar en el corazón de la gente una percepción de orgullo y ahora sí voy a tener dinero y ahora sí voy a tener riquezas y ahora, porque esa es la mentalidad del ser humano carnal. Pero eso no es lo que Jesús está enseñando. Pero Jesús sí quiere que su iglesia cambie la perspectiva y ya deje de decir que eres pobre. Ay, pastor, yo no puedo ofrendar porque yo soy pobre. Oh, pastor, yo no puedo diezmar porque yo soy pobre. Oh, pastor, yo no puedo ayudar en esta causa porque yo soy pobre. Es que yo estoy para que me ayuden. Cambia esa perorata. Cámbialo, porque no te va a ayudar nunca. O sea, van a pasar 30 años de aquí en adelante y de aquí a 30 años te voy a oír hablando lo mismo. Jesús vino para cambiar la perspectiva. Jesús vino para cambiar la perspectiva. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios. Los corintios es un pueblo que vive en una ciudad llamada Corinto, valga la redundancia casi. Una ciudad portuaria, una ciudad comercial, una ciudad donde había mucho trabajo, muchos empleos, había gente rica, había gente que podía, había gente que tenía buenos salarios, un lugar bien establecido financieramente hablando. Pero los corintios eran así. Había otra iglesia en una región llamada Macedonia.
Allí estaba Filipos y habían otras ciudades, Tesalónica. Y en esta región había gente muy pobre, gente que no tenía la economía como los corintios. Pero allí en Macedonia también había una iglesia, o habían iglesias. Y mira, llegó un momento cuando en Jerusalén había una gran hambre, había una gran necesidad. Y las iglesias en Jerusalén estaban pasando por una crisis económica. Y Pablo está recogiendo una ofrenda misionera para enviar a las iglesias de Jerusalén. Así suple Dios. Así Dios trabaja. Dios trabaja tocando el corazón de alguien que tiene para ayudar al que no tiene en un momento de necesidad. No es que la persona, no es que Dios le va a tirar dólares del cielo. No, Dios trabaja de esa manera, tocando el corazón de gente a través de la misma iglesia. Y Pablo comienza a hacer una colecta, una ofrenda. Y él está hablando a los corintios para que los corintios recapaciten. Y mira lo que le dice en el versículo 1 del capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios, que se ha dado a las iglesias ¿de dónde? De Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora piensa acerca de eso. Aquí hay una mezcla. Pablo dice: quiero que miren a la iglesia en Macedonia la abundancia de su gozo. Aquí hay una ecuación matemática. Gozo en abundancia más abundante pobreza es igual a abundar en generosidad, en riquezas de generosidad. Eso es lo que hace la iglesia cristiana diferente de cualquier otra religión. Una cosa es lo que atravesamos y lo que experimentamos y las circunstancias que enfrentamos. Y otra cosa es el gozo del Señor en nuestro corazón. Y es por eso que en momentos como este, donde estamos en dolor por la pérdida de nuestra hermana Macías, pero a la misma vez hay gozo en el corazón. A la misma vez hay gozo inefable y glorioso que la Biblia enseña. Gozo celestial que llena nuestro corazón en medio de la tristeza. Lo mismo pasa a una persona que tiene a Cristo en su corazón y que está enfrentando una circunstancia económica difícil. Pero en medio de esa circunstancia económica hay gozo en su corazón. Hay gozo en su corazón. Aleluya. Hay gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque conoce la gracia de Dios. Conoce la gracia de Dios. Conoce la gracia de Dios. ¿Me está entendiendo esta mañana? Y Pablo dice: yo quiero que ustedes sepan lo que pasó a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, porque estaban pasando por prueba financiera, ellos también quieren ayudar. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea que Pablo no los tomó en cuenta al principio, posiblemente porque ellos eran pobres. Pero ellos dijeron: Pablo, no nos des, no hagas que perdamos ese privilegio. Ellos tenían otra actitud. Ellos eran pobres, pero ellos no se estaban viendo como pobres. ¿Me estás entendiendo? En su mente ellos eran gente ricas en fe. Ricas en fe. Ricas en fe. Y ellos trajeron a Pablo una ofrenda de ayuda. Alabado sea el nombre del Señor. Al punto que versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, Pablo le dice a los corintios: como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros también, la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y aquí hay una palabra que debe estremecer nuestra vida. Sí, dice: ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, Jesús dejó su trono de gloria.
Jesús dejó la gloria del Padre y vino a este mundo a pasar diferentes situaciones por amor a ti y por amor a mí. Él dijo en cierto lugar, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero Él siempre tuvo abundancia de parte de Dios, porque su ministerio siempre tuvo sustento para poder sustentar a sus discípulos. Habían mujeres que traían donaciones a su ministerio. Habían personas que venían y traían donaciones. Jesús realmente tuvo abundancia cuando Él estaba aquí en la tierra. Pero dice, se hizo pobre siendo rico. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él fue a la cruz y Él murió. Una muerte que solo gente pobre moría en aquel tiempo. Gente criminal, gente que estaba segregada de la sociedad. Pero allí Él estaba dándonos la bendición de poder ser enriquecidos con estas riquezas espirituales que también incluyen abundancia financiera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, digo conmigo, por amor a mí, se hizo pobre siendo rico. ¿Con qué propósito? Para que yo, con su pobreza, fuese enriquecido. Sí, ya yo no me debo mirar más como pobre. Yo debo mirarme como alguien enriquecido por la gracia de Dios. Enriquecido por la gracia de Dios. El cielo entero está a mi favor. Los recursos del cielo son míos. El reino de Dios me pertenece. ¡Oh, aleluya! Bendito el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo esta mañana? Cuando tú entiendes este concepto que Jesús vino a traer, Jesús dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Qué triste cuando tú estás limitado a tu salario, cuando tú estás limitado a tu esfuerzo humano, cuando tú estás limitado a tu conocimiento y estás, claro, puede ser que tengas un conocimiento grande y tengas una buena posición económica, pero no deja de tener límite, porque el ser humano es limitado. Pero qué diferente cuando tú dices, ya yo no voy a depender más de mis límites y de mis habilidades. Ahora yo voy a depender del poder de Dios a mi favor. Yo voy a depender de las promesas de Dios a mi favor. Yo voy a depender de la gracia de Dios a mi favor. El cielo entero está abierto para mí. Es diferente. Es diferente. Aleluya. Es diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo esa actitud, yo estoy tomando la actitud de alguien que reconoce que de Dios solamente viene mi ayuda. Y esto incluye cualquier cosa que yo necesito, no solamente de carácter financiero, pero de carácter social, moral, físico, familiar, matrimonial. Cosas que el dinero no puede comprar. Yo te estoy hablando de una bendición que Jesús nos trajo. Él dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios es tuyo. El reino de Dios es mío. Pablo dijo, todo es vuestro. Aleluya. Pero el problema con la iglesia es que no entendemos esta parte. Solamente miramos lo que nuestros ojos físicos ven. Somos como el hermano mayor del hijo pródigo, que todo el tiempo estuvo con su padre, pero nunca tuvo la confianza para decirle al padre, papá, necesito algo hoy porque mis amigos vienen y quiero brindarles algo. Él no tenía esa comunión, él no tenía esa confianza. Él estaba tan alejado del pródigo como el pródigo mismo. Diga, tan alejado del padre como el hijo pródigo mismo, aunque estaba allí. ¿Cuánta gente hay cristianos, buenos cristianos, pero viven vidas religiosas? Que piensan que porque lo que están haciendo, lo que no están haciendo, es lo que están. Bueno, pastor, pero la vida cristiana es difícil, se sufre mucho. O sea, ese concepto solamente es lo que está en su mente. La vida cristiana es una bendición. La vida cristiana es una bendición. La vida cristiana es una bendición de Dios. La vida cristiana es lo mejor que nos ha podido pasar. ¡Oh, iglesia! ¡Aleluya! Es tiempo de que tú dejes de envidiar a los que no tienen a Cristo, porque tienen algo que tú no tienes. Tú tienes algo mejor. Tú tienes la riqueza del cielo. Tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Hey! ¡Aleluya! Ya me inspiré. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
Cuando tú estás en Cristo, tú tienes fuerza interior, paz de Dios en tu corazón. Que en momentos más terribles que tú vivas, tú puedes experimentar la presencia de Dios dentro de ti, llenándote con la paz del cielo. El Señor diciéndote: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te doy fuerzas. Aleluya, aleluya. Esos son riquezas del cielo que Jesús ha provisto para nosotros. Bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Oh, aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Ya no digas más que eres pobre. Jesucristo te redimió de la maldición de la pobreza. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Faro de Vida no es una iglesia pobre, iglesia. Es una iglesia enriquecida por el poder del Señor. Y es interesante que Dios da promesas cuando la iglesia camina en esa dimensión. Pablo dedica capítulo 8 y capítulo 9 de su segunda epístola a los Corintios a hablar de esto. Y en el capítulo 9, mira lo que él dice. En el versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, quiere decir el que da escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Dios quiere una iglesia que sea generosa, con un corazón alegre. Y hay una promesa. Y cuando hay una promesa, tú debes mirar esa promesa y recibirla por fe y decir: esto es mío, esto es mío para mí. Y mira lo que dice la promesa en el versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? Toda gracia. Gracia para dar, gracia de dar, la gracia de dar, la gracia de dar. Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aleluya. Dios quiere que su iglesia tenga abundancia. Abundancia de amor, abundancia de paz, abundancia de fortaleza, pero también abundancia financiera. Para que tenga en lo suficiente para ellos y también para ayudar al que no tiene, para hacer crecer la obra de Dios en esta tierra, para poder ser de bendición. El evangelio es gratis, pero no es barato. Nosotros estamos en planes de ampliar este santuario. Eso cuesta dinero, eso no es gratis. La ciudad no nos lo regala porque somos la iglesia más linda de la ciudad, no. Somos la iglesia más linda, eso nadie lo pone en duda. Pero qué bueno es que, aunque no dependemos del gobierno ni de los ricos de la ciudad, dependemos de aquel que tiene el oro y la plata, son de Él, y Él nos ha dado esa bendición. Es tiempo que tú comiences a mirar a Dios como la fuente de tus recursos, y no tu salario, y no tu trabajo, y no tu mayordomo, y no tu jefe. Dios usará a tu jefe para darte aumentos. Dios usará a tu mayordomo para hablar bien de ti al dueño de la compañía y decirle: esa persona merece un aumento. No sabe ni por qué lo dice, pero la gracia de Dios lo tocó. Amén. Dios usará ángeles para hacer cosas a tu favor que tú ni te imaginas cómo hará. Y cuando a nadie le dan un aumento, a ti te dan uno y bien grande. ¿Por qué? Porque Dios es así. Porque tú estás dependiendo de sus recursos, la otra gente está dependiendo de ellos mismos. Hay una gran diferencia. Jesús vino a predicar este evangelio a los pobres. Ahora, ¿cuál es el problema en esto? El problema en esto es que la gente se va a extremos. Y tenemos un mundo hoy día evangélico cristiano que ha quizá mal interpretado en muchos sectores este asunto de prosperidad económica.
Y al malinterpretarlo, pues mucha gente no entienden y no lo... ¿Por qué? Porque la gente tiene la mirada puesta en ser ricos, para vivir como ricos, para vivir como los ricos del mundo, para vivir como aquel hombre rico que dijo: ya tengo demasiado, un granero con todo, ahora tengo, ya puedo descansar. Y Jesús le dijo, Dios le dijo: hoy día vienen a pedir tu alma, y lo que tú has acumulado, ¿de quién será? Sí, esa clase de riqueza no es la riqueza de Dios, es la riqueza que el mundo tiene. Y el problema con la iglesia es que muchas veces cuando empiezas a prosperar económicamente, tu perspectiva comienza a cambiar y pones tu atención en tu dinero y no en aquel que te ha suplido el dinero. Y cuando tienes un poquito de dinero, ya no es necesario venir a la iglesia, ya no es necesario juntarte con los cristianos, ya no es necesario alabar a Dios, ya no es necesario tener tiempos de devoción. No, ahora la primera oportunidad, vámonos a la playa, vámonos a fiestar, vámonos a comer al mejor restaurante de la ciudad, porque tenemos dinero. Y no sabes que estás yendo hacia tu destrucción, porque estás poniendo tu dinero como tu Dios. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores a la misma vez. Va a obedecer a uno, va a desobedecer al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y cuando Jesús dijo las riquezas, está diciendo el nombre de un Dios, Mamón, que es el nombre de el Dios de las riquezas que los paganos adoraban. Cuando el cristiano pone su atención y su confianza en el dinero, está siendo un idólatra y empieza a ir hacia la destrucción. Yo quiero que tú entiendas eso. No es problema con la prosperidad, no es problema con las promesas que hablan de dinero, es problema con la mentalidad carnal de la gente que no entiende estos conceptos. Y ahí está otra cara de la moneda que antes de yo terminar quiero explicarlo en pocas palabras. Mira conmigo en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Déjame decirte que yo preparé este mensaje no para hablar de esto. Y aquí tengo el bosquejo, que lo voy a continuar el domingo próximo, porque hay otros puntos que tienen que ver con lo que Jesús habló en capítulo 4 de Lucas. Pero el Señor me ha dirigido a hablar de esto. No lo hago muy seguido, pero hay veces que hay que hacerlo. Amén. ¿Cuántos entienden esto? Deuteronomio 8. Dios dijo al pueblo de Israel que ellos iban a poseer la tierra, y la tierra que estaba llena de bendiciones para ellos. Mira conmigo en el versículo 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Todo esto es bendición. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás. Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate, oye bien, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da, ¿qué cosa? El poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Palabras de Dios. El problema no está en las riquezas, el problema no está en prosperar, el problema no está en tener abundancia, el problema está qué hacemos con eso cuando lo tenemos. Y Dios quiere
decirnos eso esta mañana. Jesús vino a introducir este mensaje. Un mensaje de bendición, un mensaje de poder, un mensaje de abundancia, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje que transforma el corazón de la persona que lo cree. ¿Me estás entendiendo? Oh, cómo yo quisiera que tú salieras esta mañana de acá diciendo: Señor, gracias, porque ya no soy pobre, soy rico en fe, soy heredero del reino que Dios ha prometido para los que le aman. Oh Señor, ayúdame a vivir esta vida de fe de esa manera. Señor, ayúdame a poner mi confianza siempre en ti, y no en las riquezas, y no en mi trabajo, y no en mi dinero, sino solamente en ti, porque de ti viene el poder, de ti viene la fuerza, de ti viene la abundancia y la bendición que tanto yo necesito. Aleluya. Jesús dijo esto bajo la unción. Él dijo: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya. Y Él vino a hacer muchas cosas más que el domingo próximo, si Dios lo permite, lo vamos a aprender. Pero yo quiero que salgamos de aquí en esta mañana con eso en mente. Gracias, Señor, por las buenas nuevas del reino de Dios. El reino de Dios ha venido en la persona de Jesús. El reino de Dios ha venido en el poder del Espíritu Santo. Él está aquí en este tiempo con nosotros para hacer posible que las palabras de Cristo sean hechas realidades en nuestra vida, si nos atrevemos a creer. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra esta mañana. Aleluya. Oh, buenas nuevas, buenas noticias. Padre, gracias. Si puedes cerrar tus ojos, por favor, y levantar tus manos en señal de gratitud y decirle: Señor, gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, por la esperanza que tú nos das. Gracias, Señor, por las promesas para esta vida y promesas para la vida futura. Gracias, Padre, porque este Evangelio me da a mí seguridad eterna, no solamente para esta vida presente, pero para la vida futura, para toda una eternidad contigo. Pero gracias, Señor, porque cuando tú viniste a la tierra, tú comenzaste a introducir el reino de Dios a la tierra. Este mensaje del reino, Señor, sea predicado. Oh, Dios mío, ayúdanos a vivir de la manera que tú has preparado, de la manera que tú has diseñado. Queremos ser la iglesia que camina en tu palabra. La iglesia, Señor, que como Macedonia, una iglesia con gozo abundante, una iglesia que puede abundar en riquezas de generosidad, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú nos das en abundancia, Señor, para que tengamos todas las cosas, todo lo suficiente, y podamos abundar para toda buena obra. Una iglesia, Señor, que está lista para dar. Una iglesia que está lista para ayudar. Una iglesia que está lista para meter el hombro, Señor. Aleluya. Y dejar que tu espíritu nos domine. No limitados a lo que tenemos materialmente, sino limitados a lo que tú nos prometes en tu palabra, que no tiene límites. A ti damos la gloria esta mañana. A ti damos la honra esta mañana. Levanta tus manos y adora al Señor. Es tiempo para decir: gracias, Señor, por el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por el Evangelio del reino de Dios. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos hablas. Gracias porque podemos tener confianza plena en ti. Solo en ti, Señor. Solo de ti viene nuestra ayuda. Solo de ti viene nuestra fuerza. Solo de ti, Señor. Oh, aleluya. Oh, iglesia, el poder de Dios se mueve en este lugar. El poder del Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Aleluya. Señor, toca a cada persona. Toca a cada vida esta mañana. Que tu Espíritu confirme esta palabra con las señales que le siguen. Oh, Dios mío, tú abrirás puertas donde no hay puertas. Tú harás cosas grandes a nuestro favor. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos. Aleluya.